Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. En el susurro del viento sobre el mar Mediterráneo se esconde una pregunta que hace detener el corazón. ¿Y si la cautividad, que llamamos maldición, a veces se convierte en la puerta hacia un mundo donde la libertad nace de las sombras más oscuras? ¿Y si aquellos a quienes tildamos de bandidos no hacen más que devolver el eco de la crueldad que ellos mismos sufrieron? En un rincón olvidado de la historia, donde las olas borran las huellas en la arena, yace la verdad sobre las mujeres arrastradas a tierras lejanas. No esa verdad grabada en piedra de las crónicas oficiales, donde los piratas son la encarnación del mal y sus víctimas, fantasmas mudos. No. Este es un relato sobre decisiones que desgarraban el alma, sobre vínculos nacidos en el caos y sobre un silencio que oculta más de lo que revela. Porque en aquellos tiempos, cuando los barcos se deslizaban por las olas como sombras de la muerte, una mujer cuyo nombre casi se ha borrado de la memoria se enfrentó a una elección que no solo transformó su vida, sino también nuestra comprensión del pasado. Todo comenzó no con el rugido de los cañones ni con gritos de batalla, sino con una calma engañosa que esconde la traición. El verano de aquel año fue particularmente sofocante. El aire sobre el mar temblaba de calor, como si el mundo entero contuviera la respiración. Una joven mujer llamada Anna se encontraba en la cubierta de un galeón español que navegaba de Cádiz a Nápoles. Tendría unos 25 años y se dirigía hacia su prometido, al que había visto solo una vez. Un matrimonio arreglado por las familias, donde los sentimientos valían menos que las tierras y los títulos. El mar le parecía un aliado, prometiendo un nuevo capítulo, pero en aquella quietud acechaba una trampa. De noche, cuando las estrellas parpadeaban como faros lejanos de esperanza, en el horizonte aparecieron siluetas rápidas como fantasmas. Barcos con velas triangulares que capturaban el viento como depredadores. Corsarios berberiscos, murmuraban los marineros, persignándose aterrorizados y balbuceando oraciones. Ana no creía los rumores hasta que oyó el estruendo de pies sobre la madera de la cubierta, hasta que vio a hombres con turbantes saltando a bordo, sus sables brillando bajo la luz de la luna. La agarraron con rudeza, pero sin furia innecesaria. Le ataron las manos y la empujaron al fondo de la bodega. En ese instante el mundo se partió en dos. ¿Por qué precisamente ella? ¿Qué le esperaba? Y en esa pregunta ya latía la primera duda. ¿Había sido su vida anterior en España verdaderamente suya? El viaje hasta Argel se extendió como una eternidad llena de balanceos y susurros. El barco de los piratas, estrecho y ágil como una serpiente en el agua, los llevaba a través de tormentas y calmas. Ana se sentaba en la bodega junto a otras cautivas, dos italianas con rostros pálidos de terror y una francesa que lloraba en silencio, apretando un crucifijo en el puño. Compartían historias en voz baja para no atraer a los guardias. Una había perdido a su marido en la lucha, otra rezaba por un rescate de su padre rico. El capitán de los corsarios, un hombre de mediana edad llamado Hassan, no era el monstruo sanguinario que dibujaban las baladas europeas. Hablaba español con un acento pesado, aprendido de los renegados, europeos que habían renegado de su fe y se habían integrado en ese mundo. «Hoy no morirás», le dijo a Ana cuando ella se atrevió a levantar la mirada. «Pero tu destino ahora está en manos de Alá. Él decide quién es esclavo y quién encuentra el camino hacia la luz». Sus palabras sembraban las semillas de la duda. ¿Había sido su vida en España libertad? En casa, su padre dictaba cada paso como si ella fuera parte de su propiedad. El prometido esperaba su misión, y la sociedad murmuraba sobre pecados si una mujer osaba pensar por sí misma. Aquí, en cadenas, sintió de pronto una extraña claridad. Las máscaras se habían caído, y ahora tendría que elegir sola, sin ilusiones. Argel surgió ante ellas como un espejismo, una ciudad extendida al borde del mar, con muros blancos que brillaban bajo el sol implacable, y bazares donde el aire estaba impregnado de aromas de especias, sudor y sal. A Ana y a sus compañeras las llevaron al mercado de esclavos, donde la multitud bullía con personas de todos los tonos de piel, árabes con túnicas blancas, turcos con genízaros, negros de tierras lejanas del Sáhara,
judíos con kaftanes largos e incluso europeos que habían cambiado la cruz por la media luna. Aquí la verdad se revelaba por capas, cada una socavando lo que Ana sabía del mundo. La desnudaron para la inspección, como mercancía en un puesto, pero no con crueldad sádica, sino con cálculo frío. ¿Cuánto valía? Los compradores discutían, tocaban su cabello, miraban sus ojos, evaluando fuerza y belleza. Piel blanca, rareza en estas tierras, murmuraba uno, un comerciante gordo. Perfecta para el harén de un bajá o un bey. Ana oía fragmentos de conversaciones. Algunas mujeres se convertían en sirvientas en casas ricas, otras en parte de la familia si aceptaban la nueva fe. Las que se resistían obstinadamente podían apagarse por hambre, enfermedades o soledad. Pero había otro camino: aceptar el Islam, fundirse con ese mundo, y entonces las cadenas caían. Esto sembraba la segunda duda. ¿Y si la fe que le habían impuesto desde la cuna no era la única verdad? ¿Y si Dios o Alá mira a todos por igual y la elección no es traición, sino paso hacia la supervivencia? La compró un turco rico llamado Ahmed, administrador de una gran casa del bey en el corazón de la ciudad. Ahmed no era joven. Barba entrecana y ojos llenos de una sabiduría cansada, acumulada en años de guerras y pérdidas. No la tocó de inmediato, como cabría esperar en las historias de terror que contaban en Europa. En cambio, le dio tiempo para reflexionar, instalándola en una habitación separada con vista al jardín, donde florecían naranjos. «Piénsalo bien», le dijo con suavidad pero firmeza. «Puedes quedarte como extraña o convertirte en una de nosotras. La elección es tuya, pero lo definirá todo». En el harén, palabra que en Europa se pronunciaba con horror, como maldición, pero aquí significaba lugar prohibido, refugio para mujeres, Ana vio un mundo oculto a ojos ajenos. Las habitaciones estaban cubiertas de alfombras con patrones intrincados, el aire lleno de aromas de agua de rosas e incienso. Las mujeres reían, tejían intrigas, cuidaban niños cuyo llanto resonaba por los pasillos. Allí había otras europeas. Una inglesa capturada 10 años atrás, ahora llamada Fátima y esposa de Ahmed, con un hijo pequeño en brazos. «Yo era Elizabeth», le susurró a Ana tomando una taza de té dulce. «Pero ahora soy Fátima. En casa habría sido la sombra de mi marido. Aquí vivo. Tengo voz en esta casa». Fátima le contó su captura. Los piratas atacaron un barco inglés cerca de Cornualles. Perdió todo lo que amaba, pero en Argel encontró una nueva familia. «No son monstruos, como dicen vuestros sacerdotes», le decía. «Solo viven según otra ley. Pero la elección es la clave. Resiste ciegamente y te romperás. Acepta con inteligencia y obtendrás una fuerza que no conocías». Esto socavaba la tercera comprensión de Ana. Los piratas no eran la encarnación del mal puro, como los pintaban en el mundo cristiano. Muchos, como Hassan, eran renegados, antiguos europeos que huyeron de la pobreza, las persecuciones o la injusticia. Hassan, originario de Holanda, le contó a Ana una noche en el barco. Huyó del hambre en Ámsterdam, donde su familia murió de peste y la iglesia le dio la espalda. «Capturo barcos no por maldad», decía mirando las estrellas. «El Imperio Otomano lucha contra vuestros reyes, y la piratería es nuestra guerra por pan y honor». Ahmed añadía sus matices. «Tomamos lo que vosotros nos tomáis a nosotros. Vuestros españoles expulsaron a los moros de Granada quemando sus casas. Vuestros barcos llevan africanos al Nuevo Mundo como ganado. El mundo no se divide en santos y pecadores. Cada elección trae dolor a alguien». Ana recordaba historias de su infancia, sobre moros que vivieron siglos en España, sobre esclavos en plantaciones, y de pronto vio que la crueldad no tiene fronteras. Ahmed quería hacer de Ana su concubina, pero no a la fuerza. La cortejaba, compartiendo relatos de su vida, de su familia perdida en guerras contra cristianos. «Todos somos prisioneros de las circunstancias», susurraba. «Tú en mi casa, yo en mi destino». Esto generaba simpatía, que Ana intentaba reprimir, pero crecía como grieta en la roca. Los días en el harén se extendían, llenos de tormentas internas y revelaciones silenciosas. Ana aprendía árabe de las sirvientas, escuchaba sus historias mientras bordaban o cocinaban.
Una mujer francesa, llamada María, llevaba 15 años allí. Al principio resistió, ayunó, se rebeló, pero se quebró al ver morir a su amiga de inanición. Pronuncié las palabras de fe, le susurraba Ana a la sombra de una palmera, pero en el corazón sigo siendo la misma. Fue una mentira que me salvó, pero ahora me pregunto, ¿era mejor mi verdad anterior? Ana veía el dilema moral en cada mirada. ¿Aceptar la nueva fe significaba traicionar raíces, familia, Dios? ¿O rechazarla significaba elegir una muerte sin sentido, dejando el mundo sin su huella? Ahmed era paciente pero insistente. Una noche, bajo el sonido del laúd en el jardín, se acercó más, y Ana no lo rechazó, no por miedo, sino por cansancio de la lucha eterna, por curiosidad hacia lo que yacía más allá de lo conocido. Por la mañana llegó el remordimiento, afilado como un cuchillo. ¿Quién era ahora? ¿Caída? ¿Traidora? ¿O simplemente una mujer que sobrevivió en un mundo donde las elecciones perfectas son ilusión? Pero la verdad se revelaba capa a capa, prometiendo descubrimientos aún más incómodos. Ana supo de otras mujeres cuyas vidas se entretejían con la historia como hilos en una alfombra. En Túnez, una irlandesa capturada en su juventud se casó con un bey local y gobernó desde las sombras del harén, influyendo en la política del imperio. En Marruecos, una inglesa rechazó al sultán fingiendo enfermedad con astucia y al final fue rescatada, pero regresó a casa con cicatrices en el alma que nadie veía. No todas las historias terminan en lágrimas y cadenas, le susurraba Fátima a Ana. Algunas terminan en poder e influencia, si se elige bien. Ana empezó a dudar de las crónicas oficiales europeas. Allí pintaban a los piratas como bárbaros sedientos de sangre y a las cautivas como mártires eternas esperando salvación. Pero en Argel veía matices. Los piratas alimentaban familias enteras con el botín de capturas, construían mezquitas y fuentes con el oro de rescates, y comerciantes europeos colaboraban en secreto con ellos, comprando mercancías e incluso esclavos de vuelta. Ahmed le mostró el mercado un día. ¿Des a esos venecianos? Comercian con nosotros, pagan tributo para que sus barcos no sean tocados. Vuestra Europa sabe la verdad, pero calla porque nos necesita. Esto socavaba la cuarta comprensión. La guerra no era cruzada santa, y la piratería era parte de un gran juego donde comercio y engaño se entretejían. Pasaron los meses, y Ana quedó embarazada. Noticia que la quebró por completo, pero también le dio nuevo apoyo. El niño que crecía dentro se convirtió en símbolo de todo, fruto de su caída o bendición en un mundo de caos. Pasaba noches luchando contra náuseas del cuerpo y del alma, preguntándose, ¿dar a luz en cautiverio significaba condenar al hijo al mismo destino? ¿O era oportunidad de una nueva línea donde la sangre se mezclara, borrando fronteras? Ahmed se alegró, pero le dio elección. Si aceptas mi fe, el niño será libre en esta casa, como hijo y no como esclavo. Ana dudó semanas, recordando al prometido en Nápoles, seguramente ya casado con otra, olvidándola como fantasma. Su familia en España quizá reunió rescate, pero las cartas no llegaban y los rumores de demora sembraban desesperación. Muchos cautivos esperaban años, apagándose en cadenas. El conflicto interno la desgarraba. Aceptar el Islam significaba perder parte de sí para siempre, pero rechazar condenaba al niño a incertidumbre. Al final, bajo luna llena en el jardín, pronunció la shahada, palabras de fe, pero en el corazón quedaba duda. ¿Fue cambio sincero o mera máscara para sobrevivir? La vida cambió como cambia un río tras la lluvia. Como esposa de Ahmed, Ana, ahora Aisha, obtuvo poder en el harén. Enseñaba a leer a los niños, tejía intrigas contra rivales, incluso influía en decisiones del marido en asuntos de la casa. Pero de noche soñaba con España, con su madre encorvada de dolor, con el tañido de campanas en la iglesia, con el olor de olivares. Un día, al año siguiente, llegó carta de la familia. Reunieron rescate, pero para Ana, no para Aisha con hijo en brazos. Ahmed puso el pergamino ante ella. Vete si el corazón te llama. No te retendré por la fuerza. Fue la culminación del dilema. La libertad atraía como costa lejana, pero significaba dejar al hijo, al marido,
a la vida que ya era suya. Se quedó, pero con profunda pérdida en el alma, susurrándose: la elección está hecha, pero el precio es alto. Años después, cuando el hijo creció, le contó la verdad a puertas cerradas. El mundo no es simple, hijo. Los piratas tomaron mi cuerpo, pero el alma eligió el camino. No los juzgues con dureza, son espejo de nuestro mundo. Pero la historia no terminaba ahí. Se ramificaba como raíces bajo tierra. Al harén llegó nueva cautiva, una joven holandesa llamada Sofía, capturada cerca de Sicilia. Tenía solo 18 años y sus ojos ardían de furia como llama. «No me romperé», gritaba, rechazando comida y agua. «Mis hermanos en Ámsterdam me rescatarán y volveré». Aisha veía en ella reflejo de su yo anterior, obstinada, ciega a los grises. Se sentaba a su lado susurrando: «La resistencia es espada de doble filo. Corta al enemigo, pero también a ti. Piensa en la elección, Sofía». Pero la muchacha resoplaba: «Tú eres traidora. Te convertiste en parte de ellos. Olvidaste a los tuyos». Las palabras quemaban, sembrando nueva duda en el alma de Aisha. ¿Tenía razón Sofía? Recordaba su captura, gritos en cubierta, olor a sangre de marineros muertos, cómo Hassan la salvó de lo peor dando orden de no tocar mujeres. Él mismo era renegado, antiguo católico de Italia, que huyó de la Inquisición donde lo torturaron por herejía. Europa nos quemaba en hogueras por pensar, decía alguna vez. Aquí soy libre de pensar y vivir. Aisha entendía. Su elección resonaba en la propia. El conflicto estalló cuando Ahmed llevó a Sofía a sus aposentos, viendo en ella frescura de juventud. Aisha sintió punzada de celos, no por amor apasionado, sino por miedo a perder estatus e influencia en la casa. En el harén las mujeres luchaban no con espadas, sino con palabras, veneno de intrigas y susurros. Fátima, vieja amiga, le murmuró: «Si se rompe y se queda, será tu rival. Ayúdala a huir y limpia tu alma». La idea encendió chispa en Aisha. Ayudar a Sofía significaba redimir su traición, recuperar un trozo de honor. Pero las consecuencias aterrorizaban. Si la descubrían, Ahmed castigaría con rigor, el hijo sufriría vergüenza y la casa se pondría patas arriba. Aisha dudó días enteros, pesando en la balanza del corazón. La moral exigía salvar a la hermana de infortunio, pero la realidad pedía proteger a su nueva familia. Al final eligió el riesgo. Robó llave de la puerta trasera, susurró ruta al puerto donde esperaban comerciantes judíos que rescataban cautivos por plata en secreto. Sofía huyó bajo la noche, y Aisha rezó toda la noche para que llegara a libertad. Por la mañana, Ahmed rugía, registrando la casa, pero sospechas cayeron en sirvienta descuidada. Aisha sintió alivio mezclado con vacío, como si parte de su alma antigua se hubiera ido con Sofía, dejando preguntas sin respuesta. Los años trajeron nuevas tormentas y alegrías calladas. El hijo de Aisha, Mohamed, creció fuerte, heredando de la madre terquedad y del padre amor al mar. Se hizo marinero, navegaba en viajes, pero no como pirata, sino como comerciante, trayendo noticias de tierras lejanas. Aisha le contaba de Europa en susurros, montañas nevadas de los Pirineos, catedrales majestuosas donde el eco de oraciones sube al cielo, pero añadía con amargura: allí las mujeres suelen ser sombras de los hombres, sin derecho a elegir. Mohamed preguntaba: ¿por qué no volviste, mamá? ¿El rescate llegó? Ella no sabía respuesta exacta. ¿Llegó tarde o el corazón ya cambió, atado a este mundo? Ahmed envejeció, se suavizó, compartía secretos del pasado, cómo los piratas dividían botín con justicia, cómo reyes europeos pagaban tributo en secreto a otomanos para evitar incursiones. El mundo es comercio eterno, decía tosiendo de vejez. Todos vendemos trozos de alma por paz o poder. Esto socavaba la última comprensión de Aisha. La historia oficial mentía, simplificando todo a blanco y negro. En Europa llamaban bárbaros a los piratas, sedientos de destrucción. Pero, ¿quién era el verdadero bárbaro? ¿Los que capturan barcos en represalia o los que construyen imperios sobre huesos de pueblos enteros? El final llegó callado, como atardecer sobre el mar. Ahmed partió al otro mundo,
dejando a Aisha viuda con poder sobre la casa, pero con soledad en el corazón. El hijo zarpó a mares lejanos, prometiendo volver con relatos, y ella quedó sola con recuerdos que giraban como hojas al viento. En la vejez. Aisha escribió carta que nunca envió. Palabras para quienes quedaron en España. La verdad vive en sombras grises, no en luz brillante de crónicas. Los piratas tomaron mi cuerpo, pero el alma eligió camino entre tormentas. No juzguen. Cada elección lleva su precio. Las versiones oficiales simplificaron todo. Mujeres en arenes, víctimas sin voz, piratas, monstruos sin alma. Pero Aisha sabía. Era mentira que ocultaba complejidad de decisiones humanas, laberintos morales sin caminos rectos. El espectador, al oír este relato, sentirá no consuelo, sino profunda pérdida. No solo de libertad, sino de ilusiones sobre simplicidad del mundo. Porque en cada uno late la misma pregunta: ¿qué habría elegido yo en tal tormenta? Y en el susurro del viento sobre el mar, la respuesta resuena. La verdad siempre es más compleja de lo que queremos creer. Pero profundicemos aún más para entender cómo estas historias resuenan a través de siglos. Aisha, en sus últimos años, solía sentarse en el jardín mirando el mar y recordaba a otras mujeres cuyas vidas se entretejieron con la suya. Estaba Rosalía, italiana de Sicilia, capturada el mismo año. Rosalía no se quebró ni aceptó. Eligió tercer camino, convirtiéndose en espía en el harén, pasando noticias a comerciantes europeos por intermediarios judíos. «Espero el momento», le susurraba Aisha, «pero cada día aquí me cambia». Rosalía huyó al final, pero regresó a Italia rota. La sociedad la rechazó llamándola manchada. Esto sembraba nueva duda. ¿Valía la libertad tal precio? Aisha reflexionaba horas, pesando. Su elección trajo familia, pero quitó raíces. La huida podía devolver el cuerpo, pero no el alma. Otra sombra del pasado, Leila, antigua cautiva portuguesa que se convirtió en favorita del bey en casa vecina. Leila aceptó la fe con entusiasmo. Dio a luz 3 hijos, pero en secreto escribía diarios en su lengua materna, escondiéndolos en paredes. «Amo esta vida», confesaba Aisha tomando té, «pero de noche lloro lo perdido». Sus conversaciones estaban llenas de dilemas. ¿Cómo reconciliar 2 mundos en un alma? Aisha sentía que su historia no era única, sino parte de red donde miles de mujeres tomaban decisiones, cambiando la historia en silencio, sin fanfarrias. Los piratas, a su vez, no eran mal monolítico. Algunos, como Hassan, se arrepintieron después, regresando a Europa bajo amnistía, pero con carga de recuerdos. «Capturé cientos», decía en carta que llegó a Aisha años después. Pero ahora pregunto, ¿quién capturó mi alma primero? En estas reflexiones yacía la esencia. La tragedia no solo estaba en violencia de capturas, sino en consecuencias, en decisiones imposibles sin pérdidas. Aisha veía cómo la historia oficial borraba esos matices, convirtiendo todo en cuento de héroes y villanos. En Europa las baladas cantaban a mártires, pero callaban sobre quienes se quedaron y prosperaron. En el Imperio Otomano, las crónicas alababan a piratas como defensores de la fe, pero olvidaban dolor de cautivos. Esto dejaba sensación de ambigüedad moral. ¿Quién tenía razón? ¿Quién culpa? El espectador sacará su conclusión, pero en lo profundo entenderá. El pasado no es lección con moral clara, sino espejo de nuestras dudas, donde cada elección resuena en la eternidad.